Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestra segunda clase. El tema es el lenguaje, características y sus variaciones. Está súper interesante. La clase anterior hablamos acerca del lenguaje y habíamos definido el lenguaje. ¿Qué dijimos acerca de él? Que era una facultad humana. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de signos convencionales. Las características del lenguaje, vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Tenemos entre las características el innatismo, el lenguaje es innato. Es decir, que cada uno de nosotros nace con este rasgo, el rasgo de adquirir diferentes signos, utilizarlos en nuestra articulación. El lenguaje es universal. Sí es universal porque el lenguaje es compartido colectivamente. El lenguaje es aprendido. En el transcurrir del tiempo, el ser humano va adquiriendo estos signos convencionales. Nosotros que hablamos el castellano, adquirimos las vocales, las consonantes propias del castellano, las reglas ortográficas, así como su gramática, y vamos modificándola según nuestro aprendizaje. Sistemático, porque manejamos un conjunto de signos convencionales. Otra de las características es que es articulado y es doblemente articulado. Nosotros utilizamos el lenguaje y podemos cambiar, modificar nuestro hablar. Nosotros nos comunicamos a través de la palabra. Nosotros unimos palabras, formamos oraciones con sentido completo. Esta palabra que es el centro se va a poder dividir en dos, que son los morfemas, la primera articulación llamada así por Ferdinand de Saussure, segunda articulación que son los fonemas. Los morfemas y los fonemas. Variación lingüística. Cuando hablamos de variación lingüística, como su nombre mismo lo dice, es la variación de la lengua. Cambio que sufre nuestra lengua en el transcurrir del tiempo. Cambio que se va a dar a nivel oral o también a nivel escrito. Existen muchos factores y según estos factores diferenciamos tres tipos de variación. Tenemos la variación geográfica, la variación social y la variación estilística. Hoy solo hablaremos de la variación social. ¿La lengua sufre cambios dentro de una sociedad? Sí, hay factores que van a hacer viable estos cambios, como lo físico, la procedencia y tenemos también el rasgo educativo profesional. Cuando hablamos de físico, hablamos de la edad y el sexo. Si hablo de sexo, hablamos de varones y mujeres. ¿Hay cambios en la forma de hablar entre los varones y las mujeres? Pues según las investigaciones, sí. Existen términos considerados como con rasgos más masculinos u otros con rasgos más femeninos. Por ejemplo, una mujer dice a un amigo: «Hola, ¿te ves regio?». Para una mujer está bien, pero si un hombre produce el mismo enunciado, entonces se le otorga el rasgo de feminidad. ¿Tú qué crees? Si hablamos de la edad, ¿hay cambios? Sí hay cambios, notorios. Si hacemos una comparación entre un niño de 5 años a un jovencito de 15 años, la forma de hablar es bastante notoria. De repente el pequeño dice «yo sabo», a lo que el jovencito no utiliza esa forma. Dice «yo sé», es la conjugación del verbo correcto.
¿Por qué? Porque la lengua sufre cambios. Vamos adquiriendo la información con respecto al uso correcto de la lengua, en este caso del castellano. Si hablamos de otro factor, es la procedencia, ¿no? La migración es uno de estos casos. Si un quechua hablante viene a Lima y comienza a aprender la lengua, su segunda lengua sería el castellano, entonces ahí va a haber este contacto que va a producir un poco de interferencias. ¿Por qué? Sabemos que el quechua solo maneja 3 vocales. ¿Cuáles son estas vocales? La A, la I y la U. La A, la I y la U. Si nosotros decimos perro, quizás un quechua hablante puede decir pirru. ¿Por qué? Porque está acoplándolo a su sistema vocálico. La lengua entonces está sufriendo modificaciones. Y el último tenemos la profesional. Sí, por algo, este factor también es característico y se hace muy notorio en el hablar de las personas. Un profesional utiliza ya términos técnicos relacionados con su carrera, más otra persona que no ha estudiado, no ha seguido ninguna carrera, entonces su forma de hablar, el uso de su lenguaje va a ser diferenciado. Es decir, dentro de su campo semántico, ciertas palabras van a ser extrañas para él.